Propósito de saber vender, también todo esto está muy bien vendido. Usted no sabe lo que es, así que no. Miren, yo por un momento, buenas tardes, pensé que el guasón de la ciudad, aquel que se ha burlado de todos y de todas, y que detuvo el tránsito porque apagó los semáforos, porque las personas nos estamos olvidando de eso. Es porque le llevaron los relojes, entonces detuvo el tiempo, porque no los tiene a mano. Sí, yo muy lindo, detuvo el tiempo. Entonces, aquello que pasó en agosto, 29, 30 y tal, pensé que estaba ocurriendo hoy en la ciudad, pero nos explican que es que hay elecciones de la ADP y algún otro detalle más, pero la verdad que no es noticia, pero como dice que todo se está solucionando, no, en la justicia no, se está hablando mucho sobre eso, pensé que era algo con el tránsito, con los semáforos. Señores, hoy tenemos nuestro invitado desde temprano, porque él vino en un motor Uber y por eso llegó a justo, y es nada más y nada menos que don Guarocuya Félix. Vamos a hablar del proyecto de modernización fiscal. Ay, hablando sí, usted ese nombre, de cómo se arman las comunicaciones. Sí, comunicación. Perfecto, claro, eso es estratégica. Claro, modernización fiscal, eso no indica nada. Hoy hay una efeméride importante para los que creímos en una ocasión en la utopía, y es el asesinato de Ernesto Che Guevara. Sí. Guevara de la Serna. Sí, lo atraparon un día como ayer y hoy fue la muerte. Miren, la agenda está muy complicada, muy llena de insensatez, de lo que se puede hacer cuando usted tiene el poder y el poder es para usarlo. ¿No dicen así? Porque, como hemos dicho todos estos días, pasará a la historia el desenfado que hay en la Asamblea Revisora. Eso ahí no importa, como nosotros le vamos a aprobar todo al señor presidente. Nosotros podemos reírnos, burlarnos de las opiniones. Hubo un percance cuando a una diputada se le ocurrió presentar una iniciativa legislativa. Sí. Porque ¿quién le manda a ella a tener iniciativa? Bueno, la Constitución dice que pueden tener iniciativa, pero esta era muy novedosa. Muy novedosa para darle más poder al que tiene todo el poder. Pero era transitoria. Para que resolviera el problemita de La Vega. Sí. Porque parece que han ido a medir a La Vega y no todo es tan lindo como se creía. No, La Vega está contenta porque si el presidente lo dijo, además el presidente ha honrado a nuestro alcalde designándolo ministro. Pero eso ocurrió, pero el partido... Oye, la verdad es que el presidente del partido tiene mucha actividad. Porque como ministro y estar al tanto de todo en el partido, mire, eso exige 28 horas. Pues ya el PRM dijo, le dijo a la Secretaría de Comunicación, redácteme ahí rápido. Nosotros no fuimos responsables de eso no fuimos nosotros, así que la diputada actuó motu proprio, y es así que se dice, propio. Sí. Señores, y ayer en la audiencia de solicitud de medida de coerción volvemos a confundirnos con todo lo que se está diciendo ahí. Uno no va entendiendo el asunto y va creyendo que es más complicado de lo que estamos mirando y que hay personas que nunca van a estar, que son las que están realmente en ese proceso. Como aquellos que no son todos los que están. Ni están todos los que son. Y para mí es un asunto de seguridad y de Estado lo que está involucrado ahí, ¿eh? Por eso se va a quedar, mire. No, nos están distrayendo. ¿Qué cuántos relojes son y qué marca y qué eso? Eso no es. Pero no olviden, mujer, seguridad, relojes es un asunto, pero ¿y las Glock? Sí, claro. ¿Y la Caranday? Por supuesto. Porque usted ayer decía, no, los drones se traen, eso hasta se pide por courier. ¿Y las Glock? ¿Cómo entran las Glock aquí? Por supuesto. No, pero recuérdese que de hecho hay un decreto que prohíbe la importación, claro que sí, de armas, y solamente hubo una excepción para una área específica vinculada a la seguridad privada, y por un periodo que era de 6 meses, que se venció hace ¿cuánto tiempo? Nos avisaron cuándo se iba a vencer esa gracia de 6 meses.
No nos avisaron. Pero me acuerdo que estábamos en el otro horario porque se explicó. Y era solo para quienes tenían licencia. Pero él tenía en su casa, le gusta coleccionar cosas, sí, armas, relojes. Pero quizás nos están distrayendo con eso. Porque usted no sabe entonces que el Banco Mundial le sugirió a la República Dominicana la simplificación de la reforma fiscal. Guarocuya va a explicar todo eso. Claro, pero en este momento del proceso, quizás nos están distrayendo. Usted insiste claro, con la forma, en vez de ir al fondo. Porque en ese proceso no es un proceso para conocer la medida de coerción. Sí, eso. Esa es la fase en la que estamos. Que si se quedan o no se quedan. Que si hay los suficientes elementos de juicio para imponerle o no una medida de coerción. En esa fase del proceso es que estamos. O sea, ahí no es para valorar que si son bonitos los relojes o que si no, o que si eso, pero sin embargo, a eso es que nos están invitando a distraernos. El doctor Valentín Medrano tiene una explicación de todo esto, pero hasta que él no venga y la comparte aquí. Mire, y también nos están haciendo que nos distraigamos sobre cómo el Estado Dominicano agotó un proceso para delegar la responsabilidad del tema de la seguridad pública y la seguridad nacional en manos de particulares. Que si está bien o está mal, eso es otra discusión. Pero el tema de la transparencia de esos contratos y el procedimiento en el que se ejecutaron esos contratos y en el que se gestionó toda la data que se ha recopilado durante esos años. Eso es lo importante, porque independientemente de quién haya recopilado esa data, incluso siendo funcionario público, en ese momento, esa data es del Estado Dominicano. O sea, usted puede ser San Agustín y en ese momento usted puede haber desempeñado la función de quien quiera que usted haya desempeñado. Usted puede haber sido general, usted puede haber sido juez, usted puede haber sido fiscal. Y si usted tuvo acceso a una información sensible, aún siendo funcionario público o aún siendo funcionario privado contratado por el Estado Dominicano, eso que usted capturó no es suyo. Eso es como que yo la contrate a usted para que me construya una casa o un edificio. Ese edificio que usted construyó, por más albañil o arquitecto que usted sea, yo le pagué a usted para que me construya el edificio. Así que por favor, entrégueme la llave, que yo voy a ocupar el edificio porque el edificio es mío, que yo soy el Estado Dominicano. O sea, que no vaya a creer cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier general que tenga un disco duro con información sensible de lo que sea de la República Dominicana, de lo que sea, no importa lo que sea, así sea de la frontera o así sea de un Juan de los Palotes que esté pasando por ahí jugando una mano de dominó. Esa información es propiedad del Estado Dominicano, no de un particular. Mire, hay cosas que no se están viendo. Usted, bueno, desde que comenzó a estudiar y todas esas maestrías y doctorados que usted tiene, usted sabe la diferencia entre carisma y poder. Hay personas que podrían no tener carisma, pero tienen poder. Claro. Y tienen también la facilidad para decir, bueno, si usted no acepta. A mí me dicen que se están celebrando unas reuniones con grupos importantes ligados a la comunicación pero usted sabe que no se debe decir lo que se conversa ahí, diciendo, mira, no, ese contrato es de la gestión pasada, nosotros no tuvimos que ver nada con eso. Entonces se va construyendo toda esta historia. Se va a quitar los... Sí, claro. Yo le voy a dar más detalles sobre eso. Pero algo más, no sé por qué aquí se olvida la comunicación que hizo el director del DNI a Intran. Claro. Eso es tan importante. Me imagino que en la investigación se tomará en cuenta si permanece el director del DNI.
Pero esa comunicación fue sumamente importante y de hecho, uno de los implicados en su participación en un programa de radio la valoró. Pero es que es valorable. La valoró y dijo: uno de los organismos de control del Estado en el tema de la seguridad nacional, en medio del proceso, me envió una comunicación y fruto de esa comunicación, a mi salida en el centro de control de esa institución, solamente había monitoreo de personal de seguridad nacional. Porque lo que pasa es que hay dos instituciones aquí que la están mezclando ahora en un solo proceso. Porque usted sabe que había una de monitoreo de cámaras y otra que era de inteligencia estratégica, que son dos cosas diferentes. Pero a propósito de lo que usted hablaba de las reuniones, se nos está olvidando que esa data recopilada es propiedad del Estado. Pero esos contratos que se alegan que se han realizado fue con el Estado dominicano, no con el gobierno dominicano. No es la hacedora de la estrategia de comunicación. Entonces, por eso tenemos que hablar con Guarocuya. Es con el gobierno es con el Estado, y el Estado dominicano es uno solo y tiene vocación de permanencia. El que es temporal es el gobierno, que no es el dueño de esa data. Es el Estado. No complique las cosas, eso hay que seguir explicándolo. El gobierno va y viene. Y de hecho hay algunos que están siendo judicializados. Bueno, ahora mismo están judicializados del pasado y de este. Señores, preocupación en la Florida, en el estado de la Florida. Muy serio el tema de la Florida. Sí, hemos visto el mapa del peligro y la verdad que estremece. Y un saludo muy especial para el ingeniero Bogar Díaz, que dijo que él deja cualquier asunto para estar en sintonía con nosotros. Vamos a hacer la pausa para darle la bienvenida a don Guarocuya Félix, porque se creó esa narrativa. Un saludo muy especial para, yo iba a decir la señora de Celso, imposible, es, ay no, es la veterana periodista Ivonne Ferreira. A ella no le importa que le digan veterana porque tiene ¿cuánto tiempo ahí? Es Guarocuya. Pues tiene muchos años. Muchos años en el oficio. De hecho, Ivonne me recibió con un saludo muy agradable hace pocos días que fui a visitarle a ellos en el programa. Pero ella no lo quiere mucho a usted. Pues ya fue muy agradable. Ya me dijo, bueno, porque es una persona educada, sureña. Yo fui conocí a tu papá. Eso. Muy bonito. Tú sabes que esos asuntos primarios son fundamentales. Y tiene una voz maravillosa. Pero Ivonne, pero casi. Ella canta y todo eso. Entona. Sí, pero da gusto. Mírala riendo, se frenó. Guarocuya, siempre es un placer tener la oportunidad de conversar con usted. Que durante sus años de funcionario yo creo que tuvo la aceptación, el beneplácito, porque nunca dejó de ser Guarocuya. ¿Por qué ustedes dejaron perder toda esa historia de buen comportamiento en medio de la varaunda y de los denuestos? Hasta yo me lo pregunto, Carmen. Así es. Sí. Yo creo que habría varias explicaciones, ¿no? La primera es ese pragmatismo político a ultranza que se impuso dentro de la organización. No quiere decir que uno no sea pragmático en política, tiene que tener cierto pragmatismo, pero no puede ser un pragmatismo convertido casi en ideología. O sea, pasamos de un extremo a otro, ¿no? Y luego también está relacionado con la masificación de la propia organización. Y eso evidentemente hizo que un partido que era fundamentalmente de cuadros, digamos que hasta el año 96, ya venía diluyéndose, ¿no? Pero hasta el año 96, ya a partir del año 2000, pues se convierte en un partido fundamentalmente de masa. Acuérdate, los partidos tienen evoluciones, ¿no? Un partido primero es de cuadro, pasa por lo regular a un partido de masa pasa a un partido atrápalo todo. Es decir, que el PLD terminó siendo un partido atrápalo todo y hoy en día, pues, estamos en un proceso intentando de que el partido siga permaneciendo, ¿no? Pero esto se da en las organizaciones humanas. Piensa que siempre el problema en las empresas, empresas familiares o empresas en sentido general, son las terceras generaciones. Sí, con partido o sin partido, con función o no, creo que siempre que hay un tema económico, un tema fiscal, un tema como el que nos toca ahora, la opinión suya es valorada
e importante. Muchas gracias. Y tenemos el asunto de la modernización fiscal, y nos llama la atención, y teníamos una especie de taller aquí, la señora Carolina también estaba participando, y lo importante que es tener una buena organización de comunicación, porque de repente tú dices, pero no tiene objeciones el paquete, esto es magnífico, lo estábamos necesitando desde hace muchos años, pero queremos el detalle. ¿Qué tiene de positivo? Es un pendiente desde hace muchos años. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Porque decir que si lo van a aprobar o no, eso no es el tema, Guarocuya. Se sabe que eso se va a aprobar como lo quiera el presidente. Bienvenido, Denis. No, muchísimas gracias. Y Carolina, encantadísimo de conocerte. Así es que compartir con usted esta tarde en una conversación que espero que sea agradable no solo para nosotros, sino sobre todo para quienes nos escuchan y que tengan la oportunidad de por lo menos ver una mirada complementaria, sino diferente de la propuesta de la reforma. A ver, el PLD ayer fijó la posición como partido, y recuérdate que comenzamos hablando de ese partido porque milito en ese partido, por lo tanto digamos que tengo que acogerme y debo acogerme a la posición de la organización. Pues el PLD en su posición entiende de que, si bien es cierto que eso no se planteó exactamente así como lo estoy diciendo, estoy intentando traducirlo, ¿no? La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un pacto fiscal. El PLD entiende que, dada la evolución que ha tenido esta administración, sobre todo por el lado del gasto y por el lado del endeudamiento, entonces debió de haber tomado en cuenta eso antes de presentar una reforma que es fundamentalmente regresiva, ¿no? a la población, a la sociedad. Regresiva quiere decir que los que tienen menos van a pagar más. A ver, el ITEVIS es regresivo, el IVA es un impuesto regresivo, y aunque parece un cambio semántico, no lo es. De hecho, en la reforma del 2012 esto fue una discusión en algún momento de si pasábamos del ITEVIS al IVA. Yo era en ese momento director de impuestos. La discusión se prolongó y al final la dejamos de lado y dijimos, bueno, cuando vayamos a un pacto fiscal hablamos sobre el tema del impuesto al valor agregado. Conceptualmente es diferente porque el ITEVIS lo que quiere decir es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Digamos que en esa definición estricta tú no necesariamente tienes incluido, para poner un ejemplo, el aguacate, porque el aguacate no está industrializado. Ni es un servicio. Cuando el ministro de Hacienda dijo, no, ahora lo vamos a llamar así, es como cambiar Guarocuya por Enriquillo. Pero no es exactamente Guarocuya por Enriquillo, porque hay muchas generaciones de por medio. Perfecto. Se parece, pero no es exactamente igual, porque el IVA es mucho más abarcador. Por eso el ñame va a tener ahora. Claro, es el impuesto al valor agregado. Y el valor agregado es todo aquel valor que tú le añades a un bien o servicio, es lo que tú le agregas como valor. Volviendo al ejemplo, o el ñame que tú ponías. Sí, que me sorprendió. O el caso de los salones de belleza, por ejemplo. Claro, hay un valor agregado porque hay un proceso de transformación en el servicio que tú otorgas, ¿no? Entonces, fíjate que solo hay 7 productos que quedarían exentos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la preocupación que ha manifestado el PLD y la cual yo comparto? Es decir, no solo como militante, sino como digamos, economista, ¿no? El hecho de que el 61.5% de los impuestos esperados que ha dicho el gobierno con esta reforma, de los 122.000 y tantos millones de pesos que espera recaudar el gobierno, que sería el 1.5 del producto, en torno al 61.5%, es decir, de cada 100 pesos, 61.50 viene directamente de la tributación a las personas. Cuando tú amplías la base del ITEVIS o amplías la base del IVA, ahora ITEVIS que pasa a ser IVA, lo cual no es malo, es decir, es positivo, porque es verdad que nos va a homologar a nivel internacional, pero es bueno explicarlo a la sociedad, las implicaciones que tiene, que va más allá de lo... Claro. No es que simplemente es explicarlo adecuadamente. Pero cuando tú pasas de un impuesto a otro, que tiene diferente naturaleza, y luego tú llevas la base que esté exenta de 0 a 18 de golpe, eso es un impacto muy fuerte. Por eso, en algún momento, en muchas ocasiones planteé probablemente la necesidad de tener más de un tramo, en este caso del IVA,
por lo menos 4 tramos del IVA. Un tramo cero, que serían los productos que están exentos, un tramo bajo, un tramo medio y el tramo alto del 18. Porque aún teniendo el tramo bajo, es regresiva el impuesto, pero teniendo un tramo bajo para aquellos productos de mayor consumo de los grupos que menor ingreso tienen, lo hace un poco menos agresivo que pasándolo de 0 a 18 de golpe. ¿Qué hubiese esperado como economista o qué hubiésemos esperado nosotros? Que el gobierno se hubiese movido en torno a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Es verdad que ellos lo enuncian en los 2 primeros considerandos del proyecto de ley presentado, es positivo esa parte, pero no se ha actuado así, es decir, no ha habido una llamada a los diferentes sectores de manera pública, porque sí hay evidencia de que el gobierno se ha reunido con sectores productivos. Los propios sectores productivos han denunciado a través de comunicados que incluso ha sido insuficiente, vamos a llamar, esas reuniones, pero haber hecho reuniones mucho más abiertas, mucho más públicas, como tenía la Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo las fuerzas políticas que somos minoritarias representadas en el Congreso, porque probablemente este tipo de discusión hubiese enriquecido mucho más en el marco del pacto fiscal, algo que es verdad que está establecido en una ley, que esa es una modificación, digamos, de la fiscalidad en República Dominicana. ¿El enfoque distinto obedecería a las distintas escuelas de pensamiento económico? Sin ninguna duda, Carmen, tiene que ver, claro, sí, tiene que ver. Es decir, eso no se hace explícito por lo regular en el discurso público, pero sí hay enfoques diferentes. Si tú tienes un enfoque que privilegia más el aspecto recaudatorio, evidentemente que tú vas a ir a aquellos aspectos que te van a dar un mayor rendimiento desde el punto de vista tributario. Si tiene un aspecto donde enfocas más el tema de equidad, sin descuidar la parte recaudatoria, vas a cuidar todo el tema de regresividad, progresividad. Es verdad que en la propuesta también hay impuestos que van a ser más progresivos, pero que afectan a al mismo grupo. El grupo más afectado son los grupos medios, lo que nosotros llamamos la clase media. Son las personas de ingreso medio. Siempre que se toca la tributación, vas a afectar los grupos de ingresos más medios. Y eso es algo que no lo vas a modificar. Ahora, el punto es cuál es la agresividad con lo que tú tocas los ingresos de esos grupos más medios. Piensa que se está introduciendo un nuevo tramo de pago de impuestos sobre la renta a las personas físicas. Se está haciendo ahora que los intereses percibidos por instrumentos financieros o por depósitos a plazo, ahora no se va a cobrar solo el 10% de retención de impuestos sobre la renta, sino que ese 10% se va a imputar a los ingresos totales para que puedas luego liquidar el impuesto sobre la renta. Y es probable que muchas personas salten de tramo. Es decir, que ya no pase al 25, sino que vaya al 27 a tributar igual que las empresas, siendo persona física. Carolina. En el momento en el que ustedes estaban considerando la posibilidad de mover de ITEVIS a IVA, ¿por qué realmente de manera práctica decidieron no hacerlo? Porque la discusión era mucho más profunda que solamente el cambio de nombre. Y eso implicaba efectivamente ampliar la base de la tributación, que es la propuesta que está aquí. Y en ese momento era demostrar que se podía tener tramos diferenciados en el cobro en ese caso del ITEVIS o del IVA, cosa que pudimos demostrar porque se establecieron una serie de productos en un momento determinado que se le estableció el IVA que no estaban incluidos, por ejemplo el café o grasa comestible. Y entonces se demostró que era posible tener un IVA diferenciado. Ahora todo se va a unificar en torno al 18. Pero eso es fuerte, Carmen. Yo entiendo que en algún momento habrá un espacio en el marco del Congreso donde las fuerzas políticas podamos por lo menos plantear esto. Evidentemente que modificar va a ser más complicado, salvo que el gobierno llegue a la convicción. El ministro dijo que tenía la íntima convicción en la propuesta, y yo espero que esa íntima convicción pueda en algún momento revisar algunos aspectos que pueden mejorarse. Porque evidentemente que la propuesta como está, la carga fundamental a esos grupos medios, a la clase media, hay que equilibrarla más. Hay varias propuestas desde no especialistas, sino opinantes como nosotros. Aquello que luce demagógico, que dice lo que hay que hacer es reducir el gasto, la nómina pública ha aumentado mucho, evitar el dispendio.
Por otro lado, también hablan de que todos tributemos más, ampliar la bendita base del IVA. Bueno, esta propuesta ahora la amplía la base. Sí. Lo que hemos visto de las críticas que le hacían a las propuestas de administraciones pasadas, que le corresponden a ustedes, y que tanto el presidente como los actuales ministros decían, no, qué barbaridad, eso no puede ser, es que la propuesta de ustedes en administraciones pasadas se parecía a esta. En algunos aspectos sí, de hecho esta propuesta está montada sobre figuras que se introdujeron fundamentalmente en el 2012, discusiones que ya se tenían en el 2012. La diferencia es probablemente de enfoque, es decir, qué tan regresiva nosotros vamos a hacer la propuesta o qué tanto podemos moderar esa regresividad, porque la ampliación de la base de por sí, por definición, va a generar cierta regresividad. El gobierno te va a decir, claro, es que nosotros vamos a compensar los grupos más pobres. Y los ricos efectivamente pueden pagarla, por eso son ricos. La eliminación de las exenciones, que nosotros hemos hecho una llamada de atención, de decir, mira, sería bueno publicar cuál es el costo-beneficio, no solo en términos económicos, sino sociales, de eliminación de determinadas exenciones en sectores que son dinámicos al interior de la economía. Pero eso ha permitido ya el asunto político, de decir, claro, yo te voy a cobrar más por el salón, pero yo le estoy quitando a los proyectos turísticos. Pero desde el punto de vista recaudatorio no tiene un efecto inmediato, porque tú tienes que respetar, y tú eres abogada, los derechos adquiridos. Por ejemplo, si ellos iban a plantear esto, no hubiesen modificado una ley como la ley de frontera el pasado año, o el año antes pasado, y le dieron 30 años de ampliación, cosa que no se había hecho. O sea, las leyes de incentivo no pasaban de 15, máximo 20 años, y se le dio 30 años. Por lo tanto, las empresas acogidas a este régimen, con justo derecho, porque es un régimen que existe, no estoy cuestionando el derecho que asiste a las empresas o a las personas a acogerse a los regímenes existentes, pero si hubiese pensado que iba a tomar esta decisión, probablemente hubiese sido mucho más limitado el plazo máximo que hubiese otorgado a esos incentivos, porque esos incentivos van a estar hasta el final de vigencia de esa legislación. Claro. Entonces, eso no tiene un efecto inmediato desde el punto de vista recaudatorio. El efecto inmediato lo tiene lo que te acabo de decir, los impuestos directos a las personas. Como antiguo director de DGI, tiene el... Ay, no me recuerdes eso. No, es bueno recordarlo. Y te voy a hacer una anécdota. Si me permite, rapidito. Una señora un día me dice, yo creo que usted lo conozco. Yo estaba en el médico. Sí. Y estábamos allí yo solo en la sala de espera. Ay, y entonces, nada, yo estaba muy mal. De una sinusitis que no podía. Claro. Y entonces la señora me dijo, yo como que lo he visto. ¿Usted estudió dónde? Digo, en INTEC, es probable que hayamos coincidido. Lo que pasa es que era rubio antes. Bueno, ahora los años. Y ahora dice, no, bueno, no fue en INTEC. Pero lo he visto en algún lado. Usted tiene un programa de televisión. Digo, no, pero me invitan mucho. Sí. Y entonces dice, pero es que yo lo he visto. Digo, pues mire, señora, yo trabajo en mejorar la vida suya y de las personas. Porque sin lo que yo hago, no hay dinero para los hospitales, no hay dinero para los maestros, no hay dinero para los comedores económicos, no hay dinero para hacer las carreteras. Dice, ¿usted trabaja en alguna ONG? Y entonces le digo, pues no, yo cobro impuestos, soy el director de impuestos. Y dice, ay, Dios mío, yo sabía que lo había visto en algún lado. Entonces, a ver, es una figura importante porque si no, no funcionan los servicios públicos. Pero espérese, otro paréntesis, ese es el problema de hablar con personas que uno aprecia y conoce la trayectoria. Yo siempre lo cito a usted porque en una ocasión cuando empezaron algunos escándalos usted decía, no, yo recaudo, pero lo que hagan con ese dinero al final no tienes control de eso. Sí, porque lo querían involucrar en algunas cosillas a usted. Digo, no, yo recaudo lo que hagan con eso. Claro, a ver, es que lo que el otro haga con lo que tú has recaudado, como está diseñado el sistema, no tiene responsabilidad. De hecho, yo estoy absolutamente convencido que la mayoría de los que han sido directores de impuestos terminan con mucha indignación. Porque cuando tú ves el esfuerzo que tú tienes para recaudar, porque la recaudación es día a día, centavo a centavo, Carmen, no son grandes cantidades. Es peso a peso. Como antiguo director, primero si tiene DGI los mecanismos para detectar que Carolina elude o evade. Bueno, a ver. Y en segundo lugar, ¿cómo controlar la evasión? A ver, una reforma de esta naturaleza, cuando tú amplías la base, digamos teóricamente y factualmente y prácticamente, al tener una base con menos exenciones, evidentemente que tiene menos evasión. La evasión está muy relacionada con las exenciones.
Ese es un punto. Digamos que por ahí eso le mejora a la administración tributaria la parte correspondiente a cerrar brechas de evasión. Algo que cerraría muchas brechas de evasión es tener una única agencia tributaria y aduanera, es decir, unificar impuestos y aduana, que en un momento lo vi en un titular de periódico, se comentó, luego el gobierno lo desmintió. Esto es muy importante porque es un país con una economía muy abierta. ¿Qué quiere decir? La mayoría de lo que consumimos, insumos o servicios, bienes terminados, entran por aduana. Entonces una mayor interconexión entre impuestos y aduanas mejoraría cerrar esas brechas. De hecho, siempre el gobierno dice que son los primeros en hacer muchas de las iniciativas, pero ya en el 2013 habíamos firmado lo que sería una matriz de actuación conjunta entre aduanas e impuestos internos para cerrar precisamente esa brecha. Lo voy a poner con un ejemplo para que la gente nos entienda. Por ejemplo, alguien podía importar un furgón con una cédula extranjera o con un pasaporte extranjero, y entonces se perdía el rastro porque no tenía un registro del contribuyente aún siendo temporal. Y entonces comenzamos a implementar para tener una importación, sacar un RNC temporal previo. Y eso le permitía a Impuestos Internos poderle dar seguimiento adecuado a la mercancía que fue importada. Entonces son brechas de esa naturaleza que tú cierras. Piensa que hoy en día el grueso de los impuestos son impuestos internos, no son impuestos que se cobran en aduana. Aduana es facilitación de comercio fundamentalmente, pero está muy vinculado al impacto que tú puedes tener en la brecha desde el punto de vista recaudatorio. Porque te puede ampliar la brecha o cerrar la brecha. Y cuando ustedes... Perdón, haciendo aduana muy bien su trabajo, quiere decir, no es que aduana no lo hace, aduana de la República Dominicana, visto en el largo plazo, es una aduana... digamos, homologable a nivel internacional. Claro, ¿no? Somos OEA, estamos... Claro, claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces, sí, no quiero desmeritar aduanas, simplemente que hay países que tienen ese modelo y le da mucho mejor resultado, desde el punto de vista de cierre de brechas de evasión y elusión fiscal. Colombia tiene una única agencia, por ejemplo. Portugal tiene una única agencia, España tiene una única agencia, México tiene una única agencia. Ahora, esos son opciones de política. Es decir, no es que el gobierno lo hace mal manteniendo esto o no planteándolo, es una opción de política y tú decides si en el momento correspondiente vale la pena o no, o cuál es el costo de hacer este tipo de fusiones. Claro. Doctor Guarrocuya, cuando ustedes están diseñando... Dime Guarrocuya, eso yo a Carmen ya le digo, porque no hay forma de Carmen. No, pero dime Guarrocuya. Cuando están diseñando esas políticas fiscales y... toman en cuenta, por ejemplo, una familia, qué sé yo, de clase media, que tiene 3 hijos y unos ingresos, no sé, 100,000 pesos, 125,000 pesos en la familia. O sea, ¿cómo, por ejemplo, un paquete fiscal como este, cómo impactaría la vida de esa familia? Va a impactar de manera muy sensible. Yo no te tengo el número porque el gobierno no ha publicado la data que ha utilizado y no tengo acceso a esa data. Lo que puedo hacer son simulaciones. En sentido general, quiero simulaciones, pero no te puedo dar un número, porque si te doy un número te voy a hablar mentira. Yo no, lo que le quiero decir es que si a la hora de planificar, toman en consideración esos elementos. Sin ninguna duda. Y además debería de socializarse los modelos que se utilizan para estimarlo. Por lo regular se socializan con sectores. En su momento nosotros socializábamos mucho, podrán desmentirme, con el Centro Juan Montalvo, por ejemplo. Socializábamos determinados temas porque ellos representan sectores sociales que son muy activos desde el punto de vista de la representación de los intereses sociales, por decirlo de alguna forma, movimientos barriales y comunitarios, asociaciones de vecinos, y esto sí es una discusión. Ahora, desde el punto de vista técnico, sí, claro que se toman. Tú tomas muchos instrumentos, desde la encuesta de ingresos y gastos hasta toda la data que elabora el Banco Central, tomando en cuenta los diferentes quintiles, y por lo tanto tú elaboras un modelo para determinar cómo ese del 0 al 18 te va a impactar desde el punto de vista de la familia según el quintil donde esté por nivel de ingresos. Lo que está claro es que, por ejemplo, los impuestos que son directos impactan más a los del menor quintil, es decir, a los de menor ingreso. Perdón, a los del quintil más bajo, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces eso impacta más del quintil 5 al 3. Del 2 tiene un impacto y el 1 puede pagarlo, que es el grupo más rico de la sociedad, ¿no? El quintil más bajo recibe subsidio y transferencias.
Sí. Y por lo tanto se entiende a mitigar un poco los impactos que tiene. Tengo la impresión, pero es una impresión, no tengo el número, de que lo que ha planteado el gobierno, quizás veamos que el propio gobierno se reformula a sí mismo con relación al monto que ha dicho que va a destinar para compensar a través de los subsidios y transferencias, que son 350 pesos al mes. Por lo tanto, seguro que ellos han estimado que el impacto que tiene del punto de vista del aumento del IVA de 0 a 18, muchos productos exentos, estaría en torno a 350 pesos mensuales para el grupo de menor quintila. Ahora yo no tampoco lo podría afirmar. Esto es algo que el gobierno debería de hacer público. Si hubiésemos ido a ese diálogo, probablemente ese hubiese sido el diálogo que hubiésemos tenido desde el punto de vista técnico-político. Hay que recordar que una reforma, sí, se auxilia de la técnica, pero la reforma es una visión política, lo que tú decías. Claro. Hay escuelas de pensamiento, sí. Hay ideas de por medio, por supuesto. Hay ideología, que hoy no está de moda hablar de eso, por supuesto. Por supuesto. Claro. Una reforma más progresista recarga más del punto de vista del capital. Que siempre le hemos dado vuelta a eso. Mire, me llama la atención con los productos exentos, que quizás los tres podamos mencionarlo. Está el plátano, está el huevo, está el arroz, harina, así es, azúcar. No, el azúcar ya está grabado. Ya está grabado, sí. Entonces yo decía, bueno, está el plátano, por eso mencioné lo del ñame. No veo otros productos similares. Bueno, no sé, la habichuela que supongo que lo van a reconsiderar porque la habichuela está en el paquete que está grabado. Entonces yo supongo que la canasta básica, que es arroz con habichuela, no lo sé. Para que el menú sea un poquito más sea más amplio en ese sentido. Entonces, que es lo que complementa la canasta muy básica. Muy básica. Bajo, ¿no? Muy bueno, no. Pero ahora cuando tenga IVA, entonces ahora las harinas van a tener IVA, ¿verdad? Sí, claro. Y los derivados de las harinas. Claro, porque tiene valor agregado. Pero el pan no, el pan queda exento. Pero por una decisión política. La tributación es una decisión política, es la máxima decisión de política. O sea, el ingreso, el gasto y el crédito es la máxima decisión de política, es el máximo poder del gran decisor, es el principal instrumento que tú tienes en las manos, o para impulsar una visión del desarrollo, o para tener impacto en la sociedad. Pero entonces, con estos productos y esta... Pero el pan de agua que va a tener, están escribiendo acá que el pan de agua que va a tener. Esta naturaleza regresiva o progresiva. No, es regresiva. Es regresiva. La hace progresiva a otros impuestos que intentan equilibrar. Entonces, el IPI, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Quién es que va a empezar a aumentar el precio? Siempre se ha dicho que antes de decisiones así, los comerciantes comienzan a aumentar. Tú lo vas a sentir como consumidor final, es decir, en el precio final que uno paga. Porque evidentemente, cuando se hace Pero eso se hace a voluntad. El comerciante... No es a voluntad, porque es que te incrementan los costos y los costos van en cadena. ¿De acuerdo? Y además, si tú tienes inventario, materia prima, y tienes insumos para producir un determinado bien, vamos a decir pastas alimenticias, pero la pasta alimenticia no está exento el pan, pero no la pasta alimenticia. La pasta alimenticia, aunque tú te hayas aprovisionado en el periodo anterior de esa materia prima, tengas inventario, tienes que vender ya con el nuevo impuesto, porque tú tienes que reponer nuevamente el inventario. Claro, se va a sentir. Eso, claro que se siente. Eso claro que el pasaje que suben de una vez. Claro que se siente. Por eso los mecanismos compensatorios son tan importantes, Carmen. Pero fíjate que los mecanismos compensatorios aquí están están fundamentalmente diseñados para los grupos de menor ingreso. El tema es quién compensa a los grupos más medios. Francis nos pide una pausa, pero oiga qué anotación más pertinente de Liliana Rodríguez Álvarez. Los exentos son arroz, plátano, pollo, yuca, leche, huevo y pan. Así es. Pero falta me saludas a Liliana. Mira, Liliana, le saludamos. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. A la edad, ¿cuántas yo creo cosas? que sí. Que sí, pues sí, entonces plata. Mira algo, ahí vinieron a saludarlo el señor, el maestro, ¿no? Claro que sí, el maestro. En la era muchos años he dado clase. Eso es importantísimo. Y sigo dando clases. Yo pienso, ahora que veo unas declaraciones juradas y que decía Diario Libre que cuánto dinero tenían algunos funcionarios, pero finalmente no, porque ahora el dinero, no sé, cualquiera, cuando un reloj te cuesta tanto. Pero yo pienso que en la declaración intangible,
haber sido maestro, yo pienso que es algo... Lo dice Aristóteles, es la posición más elevada de la digamos sociedad. que mi mayor aspiración es llegar a ser maestro, ahora solo soy profesor. Exacto, eso es. Maestro ya es algo superior, ¿no? Es algo Entonces, profesor, en la era de Balaguer se reconocía, primero desde muy jóvenes todos y después ya casi, contemporáneos de Hernández, se decía que la austeridad de Balaguer tenía su efecto positivo en la economía y que aquello de aumento salario cuando aumentan los precios era una carrera como del conejo tras la zanahoria. Algunos están satisfechos con la excelente narrativa diciendo no, pero es que nos van a aumentar los salarios y con eso vamos a compensar. ¿Qué dice usted? Bueno, primero saber si el incremento de salario se corresponde con la indexación salarial que establece el Código Tributario, porque no se indexan los salarios desde el 2017, es decir, hace 7 años que no se indexan los salarios. Estamos hablando que un salario ser muy alto todo. Claro, tiene que incrementar los salarios de acuerdo a la indexación. Es verdad que en la del 2012, porque ayer en un programa dijo, sí, pero tú lo limitaste en el 2012. Digo, sí, estuvo limitada hasta el año 2015. En el 2016 volvió a hacer la indexación y la acumulada, la indexación acumulada, es decir, la del 2012, 13, 14 y 15. Sí. Y entonces para el 16 esos 3 años se reconocieron y se indexaron en los salarios, que reconoce como el tramo máximo exento desde el punto de vista de administración, la administración tributaria, es decir, impuestos internos. Pero del 2017 no se hace, al año siguiente se volvió a congelar y ya no se ha vuelto a indexar. Por lo tanto hay una pérdida neta desde el punto de vista de lo que establece la ley para los asalariados formales, no para todo el que genera un ingreso. Por eso he hablado mucho de que necesitamos una reforma profunda del mercado de trabajo. En realidad necesitamos hacer 4 reformas que debieron de haber sido simultáneas, no se han hecho. Y es lo que yo hubiese esperado. Sí, la reforma del territorio, que ya este gobierno la aprobó, que estableció la ley de regiones, la ley de regiones únicas de planificación, son 10 regiones, es ponerla en marcha, eso permite racionalizar el gasto, claro, tanto en el territorio como en lo sectorial. No es lo mismo tener 23 directores regionales o 30 directores regionales o 154 dependencias de algo a nivel municipal, que tener y agrupas en 10 regiones y entonces tienes capacidad para dar buenos servicios. Entonces el primer elemento. El segundo elemento, una reforma profunda del mercado de trabajo, Carmen, que no se detiene con la reforma del Código Laboral. El Código Laboral solo cubre al 43% de las personas que generan algún ingreso productivo, que viene de una actividad productiva. ¿Cuáles son? Las personas que están en lo que denominamos el mercado formal, pero el 56-57% está en lo que llamamos el mercado informal. Por lo tanto, no queda regulado dentro de lo que establece la protección del Código Laboral, y por lo tanto es una discusión profunda. Es una discusión que debe hacerse simultánea con el tema fiscal. La tercera es la fiscalidad, lo que se está mirando ahora, que es más una reforma tributaria. Es verdad que se ha hablado por parte del gasto del gobierno, pero lo ha hecho de manera separada, y además lo que planteó como un ahorro por el lado del gasto, con fusiones institucionales, incluso llama a suspicacia a una parte de la opinión pública y de la sociedad en el tema de la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. No, ya de eso no están hablando. Que a propósito de diálogo, no sé de qué ha servido el diálogo, porque ya designaron una comisión, eso claro, va. Claro, pero ¿quién va a absorber a quién? Entonces, si tú tienes una incapacidad de gestión, que no solo es de esta administración, es decir, desde el punto de vista de la capacidad de la gestión del día a día del Ministerio de Educación, imagínate absorber ahora la parte correspondiente a la regulación de la educación superior. Esto no quiere decir que el gobierno no tiene la potestad de buscar el mejor arreglo institucional que entienda, ¿no? El otro tema es el tema de la planificación. Entonces, eso no va a generar ningún ahorro. En su momento el ministro de Administración Pública dijo que serían unos 25.000 millones. Eso es evidentemente y el propio gobierno sabe que no es exactamente así, porque vas a tener que hacer la función. Y además dijo que iba a congelar la nómina al agosto del 2024. Sí, hay unos Por lo tanto, hay unos puntos ahí que no se corresponden. Hace falta coherencia. Bueno, ¿cuándo comenzaremos a sentir los efectos? No de la bueno, es una tormenta parecida a la de Milton. ¿Cuándo comenzaremos a sentir? ¿Y cuándo el erario comenzará a respirar con todo lo que va a recaudar? A ver, eso es una pregunta que también nos hacemos mucho. No el tema de cuándo va, porque una vez el Congreso aprueba, tú tienes que dar una temporalidad para hacer adecuación de sistemas de la administración tributaria.
Porque una cosa es aprobar una ley y otra cosa es ponerle implementación. La implementación es una negociación tan o más dura que la aprobación de la ley. Porque luego tú tienes que tienes que coordinar con sectores, tienes que coordinar con empresas, porque tienen que hacer sus adecuaciones de sistemas. Y por lo tanto, el impacto para determinadas figuras es más inmediato que para otras. La propia administración establecerá plazos de entrada en vigencia. Lo que eso lo veremos en el transcurso del año que viene. Lo que probablemente tiene mayor impacto inmediato es la parte correspondiente al IVA. Que recuérdate que tú no liquidas el IVA de forma inmediata, es decir, tú liquidas el IVA más o menos cada 45 días. Okay. Por lo tanto, no es automático, no es inmediato, es que yo pago hoy, pero el que hace de agente de retención liquida 45 días después al hecho generado, que es por lo devengado, no por lo percibido. Esto es muy técnico. ¿Qué quiere decir esto? Al momento que tú emites la factura, ya automáticamente tú tienes que pagar el IVA correspondiente, aunque a ti no te haya pagado la persona a la que le emitiste la factura. Y tiene un crédito a 60 días. Bueno, estos son temas que tienes que tomar en cuenta, los temas de administración. Siempre hay que pensar mucho en la administración. Quizás porque fui administrador y tengo mayor sensibilidad y porque lo sufrí. Por ejemplo, los impuestos secuenciales son horrorosos para la administración, genera mucha tensión para la administración y para las empresas, para el aparato productivo. Es una experiencia difícil, ¿no? Y desde esa experiencia de recaudador, a un ciudadano común que no entiende estas cosas, ¿usted podría decirnos, bueno, dos cosas buenas hay este varias, tipo de acciones? Sí, claro, hay varios temas positivos. Mira, el hecho de que hayan planteado en la propuesta de reforma de que las empresas nacientes, es decir, las startups o empresas que nacen, que van a tener un periodo, si son pequeñas, de 3 años de gracia para poder hacer, por ejemplo, declaración, los anticipos, bueno, eso es importantísimo. El hecho de que digan, bueno, es que el anticipo ahora lo van a liquidar cada 3 meses, o que te permita ampliar el régimen simplificado de tributación, eso es muy positivo. Establecer esos umbrales, porque no es que te elimine el impuesto con el tema de los anticipos, que hay una confusión a nivel de la opinión pública, porque la gente piensa que el anticipo es un impuesto. El anticipo es que tú adelantas el impuesto sobre la renta en 12 cuotas proporcionales, de acuerdo a tu nivel de venta del año anterior. Ahora, si tu nivel de venta del año anterior bajó, tú tienes la potestad, pero la gente no lo sabe, de ir a la administración local correspondiente y decir, mira, yo no preveo ese nivel de venta. No se lleva a cero, porque tu negocio sigue en actividad. Y si no, al final no genera un ingreso positivo, te dan un crédito fiscal. Ahora, ¿qué tú alivias con esto? Pudo haberse hecho de otra manera, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué tú alivias con esto? El hecho de que permites un flujo durante 90 días que le facilita la vida a los pequeños empresarios. Es decir, a esos son aspectos positivos. Ahora, cuando tú lo pones en la canasta, desde el punto de vista de la recaudación, el impacto regresivo es mayor que los elementos positivos que tiene. Claro. Ese es el punto. Mira, yo recuerdo, pero ahí hay tantas preguntas, Guarocuya, y esa pregunta fue al principio, que si hay la tecnología o el expertise suficiente en DGI para detectar quién evade, quién no paga, y más ahora que va a tener que vigilar más. Sí, y hay otra propuesta, y es que le da más, digamos, un rango de mayor flexibilidad a la administración tributaria para poder implementar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no se es muy expedito en cierre, por ejemplo, de incumplimiento. Tú notificas hoy y cuando tú vienes a ejecutar una acción punitiva han pasado entre 12 y 13 meses. Imagínate. Claro. Entonces, ¿por qué? Por procesos de administración. Pasa con el IPI, por ejemplo. O procesos jurídicos. Que dicen, yo no pago hace 2 años el IPI. Sí, pero eso es grave, porque el día que el IPI no aguanta descuento de ningún tipo, y por lo tanto la multa y los recargos es una cosa que además no se te puede contar. Pero lo oigo en sectores medios altos, muy normal, y yo digo, ahora fíjate, los sectores altos que tienen segunda vivienda en la zona este del país, por lo regular, la mayoría no paga IPI, lo que paga es el impuesto a los activos, porque esas viviendas están a nombre de empresas, por lo regular empresas de carpeta, y entonces es el impuesto a los activos y no exactamente el IPI.
no se suma con el patrimonio individual. Mira, en los segundos que nos quedan, y ahí usted tiene un grupo de admiradores, hay algo, yo recuerdo una de las reuniones que usted convocaba como director de DGI, que había una manifestación de los señores de los juegos, de las bancas. Bueno, eso fue un tema. Claro. Yo recuerdo como ahora, y se lo decía a una persona muy, muy cercana, y me decía, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, porque esos sectores son muy poderosos y hacen presión. ¿Usted cree que, porque no los veo, no lo he visto reaccionar ahora? Han reaccionado, bueno... Los del RON ya están... Sí. A ver, todos los sectores reaccionan, Carmen. Y además reaccionan... En susurro, pensando que me van a complacer. Reaccionan de forma legítima. Eso es importante entenderlo. Y eso es sano en una democracia. Eso dice el presidente. O sea, de hecho, y tiene razón en ese aspecto. De hecho, me preocuparía que no haya sectores que no reaccionen. Porque el día que los sectores dejen de reaccionar, Carmen, estaremos frente a una dictadura. A ver, los sectores tienen que reaccionar. Incluso si alguien desea movilizarse, tiene el legítimo derecho de hacerlo. Movilización no necesariamente en la Plaza de la Bandera, quiere decir movilización que puede ser desde un comunicado, desde hacer sensibilidad para su sector, qué sé yo, por ejemplo el ámbito de la cultura que está siendo muy afectado por la ley de cine, para ponerte un ejemplo, más allá si uno está o no de acuerdo, está siendo afectado un sector emergente, pues tiene derecho a movilizarse y lo hace a través de las redes. Hoy en día hay formas de movilización diferentes a hace 10 años, entonces tienen derecho a manifestarse, a movilizarse, por supuesto en un marco de respeto a las normas de convivencia que establece la propia Constitución, claro, o las leyes, ¿no? Porque el día que eso no ocurra, Carmen, preocupémonos porque será una dictadura. Entonces, con esto te digo, yo recuerdo haber recibido dentro de ese mare magnum que le toca a cualquiera que esté en la misma posición, o sea, es decir, al que sea ministro de Hacienda, al que sea director de impuestos, al que sea director de aduana. De hecho, ayer un periodista me dijo, usted la verdad que es una persona que es muy ecuánime en el sentido de hablar y muy de sentido, bueno, quizás porque he estado ahí. Claro. Porque son roles que le toca jugar a la gente. Y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, entendí que había que escuchar a todavía una asociación de importadores de perfumes franceses. Nunca me lo hubiese imaginado. Y fueron a plantearle al director de Impuesto Interno algo que yo entendía que afectaba su legítimo derecho. Y hay que escucharle. Entonces, yo creo que la mayor virtud que puede demostrar cualquier administración, eso va para este gobierno y a la administración y al ministro de Hacienda, es escuchar. Bueno, y a usted lo hemos escuchado con mucha atención y con mucha satisfacción. Muchísimas gracias. Hay que volver en este proceso, este año entero hay que... Claro. Con el gobierno de la tarde, ahí yo escucho a Iluminada, que ella nos habla de la Asociación de Importadores de Perfumes Franceses, que ella consume mucho ese producto. Vamos a ponerle en contacto para ver si nos hacen un descuento. Y ustedes, hasta mañana, y quédense ahí, que viene el equipo formidable del gobierno de la tarde. Gracias, Guarocuya, gracias a ustedes. Muchas gracias.